Ya chicos, entonces hoy día nos corresponde, vamos a trabajar en física, ¿ok? En la unidad, en el subsector de física. Recuerden que estamos nosotros trabajando con la unidad, ¿cierto? Número 2, ¿ya? La cual tiene que ver, ¿cierto? Con la fuerza, ¿ok? O sea, vamos a tratar de profundizar un poco más este concepto de fuerza que nosotros ya trabajamos en la guía número 4, ¿ok? Eh, Vamos entonces a introducirnos y vamos hoy día a conversar un poquito de los tipos de fuerza. ¿Mm? O sea, cuáles son el tipo de interacciones que se producen entre los cuerpos. ¿Ya? Y a este tipo de interacciones le vamos a poner nombres. ¿Ya? Le vamos a ir poniendo ciertos nombres y ciertas características. Ahora, recuerden ustedes que la física tiene una cualidad muy particular, ¿no? Que a estos conceptos que son fenómenos naturales que uno puede observar, ¿ya? Uno tiene la posibilidad en física de ponerle cierto, una relación numérica o matemática o fórmula, como usted quiera llamarlo, que me permite a mí cuantificar esto, ¿ya? Me permite cuantificarlo. Es el caso de esta fuerza que vamos a ver a continuación, que es la fuerza peso. Todos sabemos que el peso, ¿ya? Es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia el centro, ¿cierto? Es lo que nos tiene sometidos acá, ¿ya? Entonces, de partida hay que decir que el peso es una fuerza, ¿ya? Y como tal tiene todas las características de una fuerza que estudiamos en la guía anterior. Se aplica, ¿cierto? Se ejerce, no se guarda, es una magnitud vectorial, que tiene dirección y sentido. Todos estos conceptos que nosotros hemos ido acumulando, ya yo los puedo incluir acá al decir que la fuerza es el peso. El peso es una fuerza, ¿ya? Este peso, ¿cierto? Es una fuerza que varía según el lugar donde yo lo mido, ¿ya? Es decir, esto va a cambiar si yo mido en un cierto lugar el peso y voy a otro lugar, va a cambiar, porque varía de acuerdo a las condiciones de gravedad del lugar, ¿ya? Ahora, si ponemos como contexto la Tierra, el peso en la Tierra va a ser uno y el peso en la Luna va a ser otro, porque la gravedad de la Luna es distinta a la gravedad de la Tierra, ¿ya? La gravedad de la Tierra oscila entre 9,8 metros por segundo al cuadrado, más o menos. Aproxímelo a 10 si usted quiere. Y en la Luna es 1,6. Por lo tanto, hay una diferencia. Es como 6 veces más chica la gravedad de la Luna. Por lo tanto, uno debería pesar como 6 veces menos en la Luna. Lo cual para uno es muy agradable, ¿no? Pesar menos, ¿no? Ser más ligerito. ¿Ya? Andaríamos flotando en la Luna, lo cual sería muy fantástico. El peso es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una dirección y tiene un sentido. Ya en este caso el peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, verticalmente hacia abajo y hacia el centro de la Tierra. En cuanto a su relación, a su fórmula, recuerden ustedes que el principio fundamental de la mecánica, que es el segundo principio de Newton, dice que las aceleraciones son proporcionales a las fuerzas que se aplican. Entonces, por lo tanto, la relación de la fuerza de peso tiene una similitud con eso, donde en vez de poner F, nosotros podemos poner W o P, depende del contexto, ¿no? Del texto donde estamos trabajando, ¿ya? Va a depender entonces de la masa del cuerpo que está acá y de la aceleración. En este caso, ¿qué aceleración? La aceleración de gravedad, ¿ya? Que nosotros consideramos constante en las cercanías de la Tierra, con un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Les recuerdo que esa aceleración ustedes la midieron, ya hicieron un trabajo al respecto. Y dependiendo del contexto, en algunas situaciones, a ustedes se les dice que la aproximen a 10, o no, depende ahí del contexto en el cual usted esté trabajando. ¿Ya? Aquí a mí me faltó la flechita, este es un vector, aquí podría llevar una flechita, y acá también, indicando que esta es una magnitud vectorial, ¿no? ¿Okay? Bueno, obviamente por razones de construcción del power, no apareció. Acá hay un ejemplo, solamente es un ejemplo, ¿ok? No es más que eso para ver cómo podemos aplicar esta relación. Dice el peso de un cuerpo de 10 kilos en la Tierra, ¿cierto? Expresado en Newton. ¿Cuánto será el peso entonces de un cuerpo de 10 kilos en la Tierra? Entonces, tengo aquí la masa, que en este caso son 10 kilos, la cantidad de materia que tiene el cuerpo, y hemos aproximado, ¿cierto?, la gravedad para fines de cálculo a 10. Entonces lo que hago es simplemente aplico directamente la fórmula que tengo acá arriba, ¿ya? M por G, ahí está.
La masa son 30 kilos, ¿cierto? La aceleración son 10. Entonces eso se traduce en una simple multiplicación, ¿ya? Serían 300. Y esa multiplicación de esas unidades, kilo, metro por segundo al cuadrado, si usted hace un recordatorio, es la unidad de fuerza llamada newton. Por lo tanto, el peso de esa persona medido en newton son 300. ¿Ok? Entonces, en la Tierra, esa persona que tiene 10 kilos pesaría 300 newton. Si usted hace el símil con la Luna, por ejemplo, ¿ya? En la Luna la gravedad es aproximadamente 1.6, más o menos, ¿ya? Esto tiene que ver con la masa y otras características que no tiene sentido hablar de eso. 1.6 por 10, o sea, ese mismo cuerpo pesaría 16 newton en la Luna. O sea, obviamente más liviano. Y si nos vamos a Marte, en Marte la gravedad es 3.8 aproximadamente, multiplicamos por 300, por 10, perdón, me da 38. ¿Ya? Entonces, de los 3 lugares que nosotros hemos escogido, nosotros tenemos mayor peso en la Tierra, después en Marte, y después en la Luna. Obviamente, entre medio, en el espacio, usted no pesa, ¿cierto? No hay atracción gravitacional en el espacio, por lo tanto, su peso es igual a 0. ¿Ok? Porque la gravedad es 0. Bueno, ese es el peso. Lo que uno siempre hace esto lo compara con la masa, porque la gente tiende a confundir peso con masa. ¿Ya? A continuación, hay un cuadrito explicativo ahí de las diferencias que hay entre estos dos conceptos. Este cuadrito es un cuadrito que yo pido que usted también complemente en la guía, por lo tanto, es importante que lo vea, ¿no? Que le ponga atención. La masa es un tipo de magnitud escalar, ¿no? Escalar significa que es un número con una unidad de medición, y con eso queda completamente representado, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo 30 kilos, para mí eso es suficiente. Me están diciendo que un cuerpo tiene una masa de 30 kilos. Esa es su cantidad de materia, ¿ya? Entonces los conceptos escalares tienen esa característica. Es el valor y la unidad de medición, y con eso queda totalmente identificado. Por ejemplo, la temperatura. Si me dicen 30 grados Celsius, yo entiendo perfectamente lo que me están diciendo, que hay una temperatura de 30 grados Celsius, ¿ya? Sin embargo, hay otros conceptos, por ejemplo, como la fuerza y otros más, donde no basta con entregar el número en unidad. Yo no puedo decir, estoy aplicando una fuerza de 100 newtons, por ejemplo. Yo tengo que, aparte de eso, indicar dónde estoy aplicando la fuerza, en qué dirección la estoy aplicando y en qué sentido la estoy aplicando. Tengo que dar esos datos, ¿ya? Si no, estoy dando un dato incompleto. Entonces, en el caso del peso, que es una fuerza, es una magnitud vectorial, porque tiene asociado una dirección y un sentido. ¿Ok? Sigamos. La unidad de medición, en el caso de la masa, son los kilos, obviamente, y en el caso del peso es el newton. Características o definiciones, como usted quiera decirlo. Cantidad de materia de un cuerpo es la definición de masa en forma, desde el punto de vista de la física clásica, por favor, ¿no? Porque si nos metemos en otros temas se nos va a complicar. La masa es constante, ¿ya? O sea, la masa es la misma en todas partes del universo. Yo tengo una masa de 10 kilos en la Tierra, una masa de 10 kilos en el espacio, una masa de 10 kilos en la Luna. ¿Ya? La masa no cambia, es constante. El peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae, ¿cierto? Y el peso, a diferencia de la masa, varía según el lugar donde se mida, ¿ya? La fórmula con la cual yo puedo calcular es distinta, si usted se fija. La masa es fuerza partido por aceleración, y el peso es la masa por la gravedad. Y el instrumento de medición también es distinto. En el caso de la masa, son las balanzas habitualmente, ¿cierto? Que miden nuestra masa, la cantidad de materia que tenemos. Y en el caso del peso se utiliza un dinamómetro, que es un instrumento que utiliza las elongaciones de un resorte para medir la fuerza, ¿ya? Es un dinamómetro que yo estoy seguro que usted alguna vez hizo en sus estudios de básica, ¿no? Ahí trabajó con algún dinamómetro. ¿Ok? Entonces, masa y peso son dos conceptos distintos desde el punto de vista de la física, ¿ya? ¿Ok? Que tienen características muy diferentes, ¿ya? Por lo tanto, no son sinónimos, ¿de acuerdo? Ahora, en la vida cotidiana, obviamente, la masa y el peso, la gente dice y habla de peso y masa como si fuera lo mismo, pero es en el lenguaje cotidiano, ¿ok? Porque obviamente yo no puedo puedo ir a la almacén y decirle, sí, don José, ¿me masa un kilo de pan? Mira, es raro, ¿no? O sea, me mira extraño, ¿ya? Yo le digo, me pesa un kilo de pan, entendiendo que
estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Eso pasa también con la rapidez y la velocidad y una serie de conceptos físicos, pero lo importante es que usted entienda que son dos conceptos distintos. Otra fuerza es la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal es una fuerza de reacción. Recuerden el principio de acción y reacción, ¿ya? La acción y reacción, ¿cierto? A toda acción hay una reacción igual pero contraria. Entonces, es la fuerza de reacción, ¿cierto? Eh, que ejerce un cuerpo sobre otro al estar en contacto. Es decir, usted está sentado en una silla y usted está aplicando una fuerza que es su peso sobre la silla hacia abajo, pero hay una reacción de la silla hacia arriba. ¿Ya? Esa fuerza de reacción se llama normal. Y es una fuerza que siempre, insisto, es perpendicular a la superficie. ¿Ya? Ahí la podemos apreciar, ¿cierto? Entonces está el peso y la fuerza de reacción es lo que llamamos nosotros fuerza normal hacia arriba. ¿Ya? Esa es la fuerza normal, que generalmente es igual al peso, en número, digamos. ¿Ya? Tiene un sentido contrario, en un sentido distinto, sentido contrario, pero generalmente igual al peso. La otra fuerza es la fuerza de roce, que también hemos conversado, que es una fuerza que está en sentido opuesto al movimiento y que depende de las características de la superficie en contacto. ¿Ya? El roce siempre está presente, digamos. Hay un roce estático, que es cuando estamos detenidos, y un roce cinético, dinámico, cuando estamos en movimiento. ¿Ya? Pero el roce siempre existe, siempre está produciéndose. ¿Ya? Siempre está el roce ahí presente. En todo tipo de situaciones de nuestra vida, nosotros tenemos roce con el aire, ¿cierto? Con el piso, cuando caminamos, etc. Para calcular la fuerza de roce, nosotros podemos utilizar esa fórmula que está ahí, donde esa F, obviamente, es fuerza de roce, esa U se llama mu, esa es una letra griega, que significa coeficiente de roce. ¿Ya? El coeficiente de roce está determinado por las características de las sustancias que están en contacto. ¿Ya? Generalmente oscila entre 0 y 1. Ahí se mueve. Y esa n que está ahí es la normal. La normal. ¿Ya? Entonces la normal, ¿cierto?, equivale al peso muchas veces. Bueno, ahí están dadas, ¿cierto?, qué significa cada cosa. Entonces, esta es la fuerza de roce. No debería ser tan extraño para ustedes todo esto, porque en la guía pasada yo les pedí que ustedes definieran estas cosas, ¿ya? En su libro. La tensión es una fuerza, ¿cierto?, que se representa por la letra T, y es una fuerza que aparece siempre cuando se tira una cuerda, ¿ya? Cuando usted tira una cuerda, hay una tensión, ¿ya? ¿Okay? Ahí la podemos apreciar, ¿cierto?, la tensión. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿ya? O sea, yo tomo todas las fuerzas que están actuando y las sumo, ¿ya? Y el resultado de esa suma me da un valor que nosotros conocemos como fuerza neta, ¿ya? Entonces es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y eso determina que los cuerpos estén en reposo, estén detenidos. Si la sumatoria me da cero, entonces podría estar detenido moviéndose con velocidad constante, ¿ya? Por ejemplo, en ese ejemplo ahí podemos ver el peso, que es vertical hacia abajo y la normal hacia arriba. Entonces la fuerza neta sería la sumatoria de esas dos fuerzas, ¿ya? Como son iguales, y están en sentidos contrarios, perdón, son iguales y están en sentidos contrarios, obviamente la sumatoria va a dar cero, ¿ya? Y el cuerpo está entonces en este caso en reposo, ¿ya? Lo que está acá se llama diagrama del cuerpo libre, que es un método que se puede utilizar para representar cuando hay más de una fuerza actuando sobre un cuerpo, ¿ya? Cuando hay más de una fuerza actuando sobre un cuerpo, lo que uno hace es representarlo a través de un esquema, una gráfica, ¿ya? Y para eso, evidentemente, uno tiene que usar un sistema de coordenadas que, como nosotros siempre utilizamos, el sistema cartesiano, ¿cierto? El eje Y y el eje X, y en ese sistema ubicamos entonces las fuerzas, ¿ya? Entonces, primero la idea es hacer un dibujito y después ubicar estas fuerzas, ¿ya? Esto es muy importante porque te identifica en realidad qué está pasando con tu problema. Por ejemplo, bueno, la aplicación de esto tiene que ver, lo que acabo de decir, ¿cierto? Para ver qué fuerzas están actuando, ¿ya? Y tratar de resolver lo que nos están preguntando, ¿no? Entonces uno hace este diagrama del cuerpo libre, que es una metodología, es una forma de analizar una situación concreta, ¿ya? Entonces yo lo que hago un esquema y después entonces muestro las fuerzas que están actuando y veo cuál es la forma que yo puedo resolver el problema que me están poniendo, ¿ya? Ahí entonces es como eso, ¿no? ¿Ya? Yo hago un esquema y dibujo las fuerzas que están actuando. Es el diagrama del cuerpo libre, ¿no? ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación. Tenemos un niño arrastrando un cajón. Este diapositiva, ¿cierto? La saqué de lo que ustedes ven ahí en el aprendiendo en línea. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un personaje que está con problemas de pandemia, ¿no? Está bastante flaquito. ¿Ya? Y está tirando ese cajón. Entonces, yo pido que usted vea qué fuerzas están actuando. Entonces uno dice, ya, ¿qué fuerzas están actuando? Siempre está el peso, y está la normal. Esas dos fuerzas siempre van a estar. ¿Ya? Siempre van a estar ahí. Está la tensión de la cuerda, si usted se fija aquí, la tensión de la cuerda, y como está moviendo el cajón, hay una fuerza de roce que está en sentido contrario. Entonces, estas cuatro fuerzas que yo sé que están presentes, ¿ya? Yo las identifico en este dibujo. ¿Ya? ¿Te fijas? Ahora, como nosotros no somos Picasso ni nada de ese estilo, entonces, ¿qué es lo que hacemos en física? Nosotros nos vamos a un sistema cartesiano, ¿ya? Notamos acá estas fuerzas. Representamos, ¿cierto?, el roce, la normal, el peso, y la tensión que acá se me arrancó tendría que estar formando un ángulo aquí, ¿ya? Entonces, yo lo que hago, primero visualizo el problema y lo llevo, ¿cierto?, a un sistema cartesiano, ¿ya? Y con eso yo tengo muy clarito cuál es la situación, cuáles son las fuerzas actuando y qué tendría que calcular si es que hay algo que calcular, ¿ya? Entonces, este es el diagrama del cuerpo libre, ¿ya? Es representar una situación, ¿cierto?, a través de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un automóvil que se mueve con velocidad constante, ¿ya? Aquí el autito se está moviendo hacia allá, ¿cierto?, con velocidad constante, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Como siempre hemos dicho, está la normal, que está hacia arriba, el peso, ¿ya? Está la fuerza motriz, que está la fuerza del motor que mueve el auto hacia allá, y evidentemente está el roce, porque aquí no hay ninguna cuerda que lo esté tirando. Esa es la fuerza motriz. ¿Cómo represento esto en el sistema cartesiano? Ahí estamos, ¿ya? Está la normal, el peso, la fuerza motriz y el roce. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que ya no tengo que hacer el autito. Este punto que está acá, ese puntito que está en el medio, ese representa el auto. Entonces estoy mostrando cómo se muestran las fuerzas ahí sobre ese autito. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces este es el diagrama del cuerpo libre, que acá hay un ejercicio, dice sobre un cuerpo de 54 kilos, que parte del reposo estaba con velocidad cero, actuando fuerzas, una de 43 hacia la derecha y otra de 16 hacia la izquierda, y me dicen el sentido, ¿no? Positivo y negativo, considerando el eje X, ¿no? El eje X. Entonces me pide sacar la aceleración del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago el dibujito, el mismo que hemos hecho. Ahí está. Aquí está el plano donde se mueve el cuerpo. Entonces, tengo la normal y el peso. Entonces me pregunto, en este caso, que el cuerpo se va moviendo horizontalmente, ¿la normal y el peso tienen incidencia? No, pues. La normal y el peso tienen incidencia cuando el cuerpo se levanta, no cae, ¿ya? Pero en este caso, el cuerpo va horizontalmente moviéndose, por lo tanto no hay problema. Y dibujo las fuerzas. 16 newtons, ¿cierto?, hacia la izquierda, entonces hacia acá, y 43 newtons, ¿cierto?, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces me pide sacar la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo primero? Sacar la fuerza neta. Tengo dos fuerzas, entre ellas tengo que sacar entonces una pura fuerza. Entonces, la fuerza neta va a ser igual a la suma de las dos fuerzas, es decir, a 43 más 16. Pero como una está en sentido contrario, va hacia el otro lado, perdón, tengo que restarlas. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser 43 menos 16, y eso me va a dar 27 newtons. ¿Ya? Entonces ya tengo la fuerza real. La fuerza real entre esas dos es 27 newtons. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo ahora es ver cómo saco la aceleración. Si usted recuerda, ¿cierto? Esta es la relación general de la fuerza. La aceleración es fuerza partido por masa. ¿Ya? Dejando la formulita acá, ¿cierto? Son 27 newtons dividido por la masa, que son 54 kilos, eso me da 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Se fija? Entonces, acá aplicamos el concepto de diagrama del cuerpo libre, ubicamos las fuerzas que estaban sobre el cuerpo, vimos las fuerzas que realmente estaban participando en el movimiento, que eran dos nomás, sacamos la fuerza neta,
Y a partir de ahí aplicamos lo que ya habíamos aprendido, ¿cierto? Y sacamos, ¿cierto? La aceleración. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo aplicar esto del diagrama del cuerpo libre a una situación particular como la que estamos viendo aquí a continuación. ¿Ya?